en las profundidades de los Cárpatos, en Transilvania, donde los bosques parecen tragarse la luz, y los lobos aúllan como heraldos de la muerte, se alza el castillo de Dragomir. Abandonado por siglos, sus torres rotas se yerguen como huesos contra el cielo gris, y la niebla que lo envuelve nunca se disipa. Los lugareños lo evitan, susurrando historias de un conde que gobernó con sangre y cuya sombra aún acecha en la bruma. Esta es la historia que Matei, un historiador y creador de contenido para su canal de YouTube, Leyendas Negras, decidió investigar sin saber que el castillo guardaba más que ruinas. Matei, un rumano escéptico, pero fascinado por las leyendas de su tierra, había leído sobre el castillo en un manuscrito antiguo. Hablaba del conde Dragomir, un noble del siglo XV, que desapareció tras una serie de asesinatos en los pueblos cercanos. Los aldeanos juraban que no murió, sino que se convirtió en algo inhumano, atado al castillo por un pacto con la oscuridad. Intrigado, Matei llegó a las afueras de la aldea de Bra Ob con su cámara, un cuaderno y una linterna, dispuesto a grabar un episodio que, esperaba, impulsaría su canal. El camino al castillo era un sendero cubierto de maleza, flanqueado por árboles que parecían susurrar en un idioma olvidado. La niebla era tan densa que la luz de su linterna apenas la atravesaba. Cuando llegó a las puertas del castillo, el silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus pasos en la grava. Las puertas, talladas con rostros grotescos, estaban entreabiertas, como invitándolo a entrar. Matei encendió su cámara y comenzó a narrar: "A estoy frente al castillo de Dragomir, hogar del supuesto vampiro que aterrorizó Transilvania. Vamos a ver si hay algo de verdad en estas leyendas". El interior era un laberinto de pasillos polvorientos y salas derrumbadas. Telarañas colgaban como cortinas, y el aire olía a piedra húmeda y algo metálico, como sangre seca. Matei exploró grabando frescos desvaídos y muebles destrozados, hasta que llegó a un salón principal. En la pared, cubierto de polvo, colgaba un retrato enorme. Mostraba a un hombre pálido, de cabello negro y ojos rojos que parecían seguirlo. La placa debajo decía Conde Dragomir, señor de la niebla. Matei se acercó, intrigado, pero retrocedió cuando una gota roja cayó del lienzo. Era sangre fresca, goteando desde los ojos pintados. —¿Qué demonios? —murmuró, enfocando la cámara. El retrato parecía cambiar, la boca del conde curvándose en una sonrisa. Matei intentó reírse, atribuyéndolo a su imaginación, pero el aire se volvió más frío, y un susurro llenó el salón. Matei giró, buscando la fuente, pero solo había sombras. Decidió que era suficiente por esa noche, y salió corriendo, tropezando en las escaleras. La niebla fuera del castillo era más espesa, y juró ver una figura alta moviéndose en ella, con ojos rojos que brillaban como brasas. De vuelta en su hostal en Bra Ave, Matei revisó el metraje. El retrato sangrante estaba claro en la grabación, pero había algo más en el fondo del salón. Una silueta pálida lo observaba desde una esquina, invisible cuando estuvo allí. Esa noche no pudo dormir. Soñó con el conde, su rostro pálido acercándose, sus colmillos brillando. Despertó sudando, con 2 pequeños pinchazos en su cuello. Mosquitos, se dijo, pero su reflejo en el espejo parecía más pálido, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Cada noche, la figura del conde aparecía en sus sueños, siempre más cerca, susurrando su nombre. Matei intentó seguir con su investigación, visitando la aldea para hablar con los ancianos. Una mujer, con el rostro surcado de arrugas, le advirtió: «El conde no está muerto. La niebla es suya. Si viste su retrato, ya te marcó». Le dio un crucifijo de madera, pero cuando Matei lo tocó,
sintió un ardor en la mano. Corrió al hostal, donde encontró su cámara encendida grabando sola. El metraje mostraba su habitación, y en la ventana el conde lo miraba, su rostro idéntico al del retrato. Desesperado, Matei regresó al castillo, convencido de que debía destruir el retrato. La niebla lo envolvió como un sudario, y los lobos aullaban más cerca. En el salón, el retrato ya no sangraba. Ahora, el conde sonreía abiertamente, y la pintura parecía fresca, como si acabaran de terminarla. Matei sacó un encendedor y lo acercó al lienzo, pero antes de que pudiera quemarlo, la niebla entró al salón, formando una figura sólida. Era el conde, alto, pálido, con ojos rojos que perforaban su alma. «Tú eres mío ahora», dijo, su voz como un eco de la tumba. El último video de Leyendas Negras fue subido por un desconocido. Mostraba a Matei en el castillo, gritando mientras la niebla lo envolvía. La cámara cayó, captando solo el suelo, pero los suscriptores escucharon un grito ahogado y un susurro: «Han bienvenido». El canal quedó inactivo después de eso. Los aldeanos dicen que el castillo está más silencioso ahora, pero la niebla es más espesa, y a veces, en las noches sin luna, se ve una figura nueva caminando entre los árboles, con ojos rojos que brillan en la oscuridad. Bienvenidos, exploradores de lo misterioso. Hoy les traigo una fascinante leyenda desde las profundidades de la selva negra alemana, donde los árboles centenarios guardan secretos que pocos se atreven a descubrir. Imaginen un tiempo no muy lejano, cuando los bosques eran más densos y las creencias más profundas. En estas tierras vivía un cazador, conocido por su destreza y precisión. Cada día se adentraba en la espesura, donde los rayos del sol apenas tocaban el suelo cubierto de musgo. Pero la codicia puede nublar el juicio hasta del más sabio. Una noche de luna llena, nuestro cazador se encontró con algo extraordinario, en un lobo de pelaje plateado, diferente a cualquier otro que hubiera visto. Los ancianos del pueblo habían advertido sobre esta criatura sagrada, guardián ancestral del bosque. Sin embargo, el cazador, cegado por el deseo de obtener tan magnífico trofeo, ignoró las advertencias. Lo que no sabía es que algunas decisiones tienen consecuencias que van más allá de nuestra comprensión. Tras acabar con la vida del lobo sagrado, una antigua maldición se despertó. Con cada luna llena, el cazador comenzó a experimentar una transformación terrible. En su cuerpo se retorcía, su mente se nublaba, y donde antes había un hombre, ahora surgía una bestia. Los habitantes de las aldeas cercanas comenzaron a escuchar aullidos diferentes, más profundos y desgarradores que los de cualquier lobo común. Al amanecer, encontraban rastros perturbadores a presas que parecían cazadas por un depredador, pero con una peculiaridad escalofriante. Sus rostros mostraban rasgos humanos, como si la bestia quisiera dejar una firma macabra de su naturaleza dual. Esta historia nos recuerda que la naturaleza merece nuestro respeto y que la armonía con nuestro entorno es fundamental. El cazador, en su búsqueda de gloria, encontró un destino que ningún ser humano debería enfrentar, al convertirse en aquello que más temía y perseguía. Hasta el día de hoy, dicen los lugareños que en las noches de luna llena, cuando la niebla se arrastra entre los árboles de la selva negra, se pueden escuchar los lamentos de aquel cazador, eternamente atrapado entre dos mundos, recordándonos que debemos ser cautelosos con nuestras acciones y respetuosos con los misterios que nos rodean. Esta leyenda nos enseña sobre las consecuencias de nuestros actos y la importancia de preservar el equilibrio natural. Nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que merecen respeto y consideración. Si les ha gustado esta historia de la Selva Negra, no olviden dejar sus comentarios compartiendo qué les pareció.
Pueden suscribirse para más leyendas fascinantes de diferentes culturas y rincones del mundo. Nos vemos en la próxima aventura. Rick, las mejores historias son aquellas que nos hacen reflexionar sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea. Hasta la próxima, amigos. Exploradores, no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias misteriosas. En las arenas abrasadoras del Valle de los Reyes, donde las tumbas de los faraones guardan secretos milenarios, los beduinos susurran sobre la ira de Anubis, el dios de los muertos con cabeza de chacal. Las leyendas advierten que su espíritu, guardián del inframundo, no tolera la osadía de los vivos que perturban el equilibrio entre la vida y la muerte. Hace siglos, un culto olvidado intentó invocarlo para alcanzar la inmortalidad, pero su ritual desencadenó una oscuridad que devoró sus almas. Desde entonces, se dice que cualquier error en su nombre despierta su furia, y con ella, una sombra que cubre la tierra, reclamando a los vivos para el reino de los muertos. Era el verano de 2018, y un equipo de arqueólogos, liderado por Ne, una egiptóloga egipcia de 38 años, excavaba un sitio poco conocido cerca del Laxo. Ner, junto con su colega británica, Emma, el epigrafista alemán Lucas y el guía local Sie, había descubierto un templo subterráneo, cubierto de jeroglíficos que no aparecían en los registros oficiales. Los textos hablaban de un ritual para despertar al guardián del umbral identificado como a Anubis, pero advertían de un precio en la sangre de los vivos. Paga el paso. Ner, fascinada por el hallazgo, ignoró las advertencias de Said, quien insistía en que el templo estaba maldito. La cámara principal, iluminada por linternas, reveló un altar de basalto con la estatua de Anubis, sus ojos de obsidiana brillando bajo la luz. Alrededor, frascos de cerámica contenían un líquido oscuro y viscoso, y las paredes estaban grabadas con escenas de figuras humanas arrodilladas ante un chacal gigante que devoraba sus sombras. Lucas, al traducir los jeroglíficos, encontró un cántico ritual grabado en el altar. Ner, impulsada por la curiosidad, lo leyó en voz alta, pronunciando las palabras antiguas sin saber que completaban el ritual interrumpido siglos atrás. En ese momento, la tierra tembló, y un viento frío, imposible en el calor del desierto, apagó las linternas. Los susurros comenzaron entonces, un coro de voces guturales que parecían venir de las paredes. Las sombras del equipo, proyectadas por la luz de emergencia, se alargaron y se movieron solas, formando siluetas de chacales que los rodeaban. Said, temblando, murmuró oraciones, mientras Emma intentaba grabar el fenómeno, pero su cámara solo capturaba estática. Ner sintió peso en el pecho, como si algo la observara desde la estatua. Los ojos de Anubis brillaron con un rojo intenso, y un olor a sangre llenó la cámara. De pronto, Lucas gritó, señalando su propia sombra. Se había separado de él, moviéndose hacia el altar, como si tuviera vida propia. El grupo intentó huir, pero la entrada del templo se había sellado con arena que caía como una cascada. Los susurros se convirtieron en rugidos, y la estatua de Anubis comenzó a agrietarse, liberando una niebla negra que se arremolinaba como una tormenta. En la oscuridad, Ner vio una figura alta, con cabeza de chacal y ojos que ardían como brasas. Su voz, profunda y resonante, habló en su mente. Habéis roto el pacto. La tierra pagará. Emma cayó al suelo, con los ojos en blanco, mientras sangre brotaba de su nariz. Sayed intentó protegerla, pero la niebla lo envolvió, y sus gritos se desvanecieron en un instante. Ner y Lucas corrieron hacia un pasaje lateral, pero las sombras lo seguían, alargándose y retorciéndose como manos que intentaban atraparlos. Encontraron una cámara secundaria con un pozo profundo,
donde la niebla parecía converger. Lucas, desesperado, arrojó uno de los frascos de cerámica al pozo, y la niebla retrocedió momentáneamente, pero no antes de que una garra de sombra le arrancara el aliento. Ner, sola, trepó por un hueco en la roca, emergiendo al desierto, bajo un cielo que se había oscurecido, como si la noche hubiera devorado el día. Los beduinos que la encontraron al amanecer la llevaron a Luxor, pero no hablaron de lo que vieron en sus ojos, a un terror que no podían nombrar. Ner intentó contar su historia, pero las autoridades encontraron el templo sellado, sin rastro de sus colegas ni de la estatua. Los frascos, la niebla, todo había desaparecido. Ner regresó a El Cairo, pero la oscuridad la siguió. Cada noche soñaba con Anubis, su figura alzándose sobre un desierto cubierto de sangre, y despertaba con marcas de garras en su piel. Los espejos de su casa reflejaban sombras que no eran suyas, y el olor a sangre impregnaba el aire. Un año después, Ner desapareció. Su apartamento fue encontrado vacío, con jeroglíficos garabateados en las paredes y un charco de sangre seca en el suelo. En el Valle de los Reyes, los beduinos evitan el sitio del templo, diciendo que la arena susurra nombres en la noche. Los que se acercan demasiado ven sombras con forma de chacal moviéndose bajo las dunas, y un cielo que se oscurece sin razón. El despertar de Anubis permanece como un eco, una advertencia de que algunos dioses no deben ser invocados, y su furia, una vez desatada, cubre la tierra en una oscuridad que no perdona.